Amén. Muy bien. Vamos a continuar donde habíamos dejado el otro día. Habíamos estado viendo, primero vimos por qué estudiar teología contemporánea. Después vimos que ya desde el primer momento de la Iglesia ya se presentaron conflictos teológicos. El primer conflicto teológico fue por los judaizantes. Si leemos Gálatas, Hechos 15, Hechos 10, en fin, ahí vemos el conflicto teológico que se presentó ya en la época de los apóstoles. Después, en el siglo II y III, se iba a dar la amenaza más grande contra la Iglesia, que fue el gnosticismo, pero ya en la época de los apóstoles existía un pre-gnosticismo, un proto-gnosticismo, y que se ve reflejado en algunas porciones bíblicas, como por ejemplo si leemos Colosenses, muy claramente Colosenses es una respuesta a ese tipo de herejía, a esos falsos maestros. Si leemos Judas también, las dos epístolas que más atacan eso es Judas y Colosenses, aunque también Primera de Juan, como vimos, Primera de Juan 4, cuando dice probad los espíritus, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, también ataca ese tipo de herejía que se estaba presentando dentro de la Iglesia. Habíamos visto que el gnosticismo era una mezcla de religiones orientales con filosofía griega. Habíamos visto que Platón, 400 años antes de Cristo, 500, había en el periodo clásico de Grecia, Platón había enseñado que todo lo que nosotros vemos no es la realidad es lo que él llamaba el mundo de las ideas. Presentaba la alegoría de la caverna, aquellos que habían vivido siempre viendo una sombra y pensaban que eso era la realidad. Entonces, eso más el misticismo oriental se van a amalgamar para formar eso que hasta ahora, hasta en nuestros días, nos está afectando. ¿Ah? El gnosticismo decía que todo ser humano tiene una chispa divina. Es decir, creía en un panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo dice, para los que hicieron nuestro curso hace 2 o 3 ciclos atrás, religiones orientales, habíamos visto panteísmo, si recuerdan. Panteísmo es que creen que todo es Dios, todo lo que nos rodea, todo es Dios, y nosotros mismos somos dioses, creen los panteístas. Entonces, ese tipo de herejía que ya se estaba dando en el siglo I, que no tenía nombre, porque no era que llamaba, bueno, nosotros somos los gnósticos, no, eso se le empezó a llamar después. ¿Por qué se les llamó gnósticos? Porque la palabra gnosis quiere decir en griego conocimiento, quiere decir gnosis. Entonces, alguien gnóstico quiere decir que tiene conocimiento. Pero ¿de qué conocimiento se está hablando? No es de un conocimiento adquirido en la universidad, en el liceo, en la escuela, no,
es un conocimiento esotérico, es un conocimiento que solo se puede adquirir dentro de ese grupo y con ese maestro elevado. ¿Ah? Entonces, el gnosticismo tenía diferentes variantes, así como la nueva era hoy tiene diferentes variantes, diferentes formas. También el gnosticismo tenía diferentes variantes, cada grupo tenía su maestro, pero todos tenían algo en común. ¿Cuál era? Que eso es pregunta de examen, eso es pregunta de examen. ¿Qué era lo que tenían en común todos estos grupos gnósticos? Y es que, anoten ahí en sus cuadernos, el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Ah? Anotaron ahí en sus cuadernos, sus notas, el espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces, parte de estos grupos gnósticos tenían un trasfondo judío y cristiano también. Otros no. Otros grupos gnósticos no tenían nada que ver con el cristianismo, pero había una variante de estos grupos que tenía un trasfondo cristiano. Entonces, ellos decían que el ser humano se salva no por obras ni por fe, ni por obras, sino por conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Conocimiento esotérico, conocimiento misterioso. ¿Ah? Ahora después vamos a leer un fragmento de un evangelio gnóstico y se va a ver muy claramente que constantemente ellos están hablando del misterio, del oculto, de todas esas cosas, ¿ah? Porque ese conocimiento no lo tenía ni Pedro ni Pablo, ¿ah? Sino que ese grupo solamente tenía ese conocimiento. Entonces era la salvación por ese conocimiento. Entonces todos estos grupos tenían en común una cosa, y era que el espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces, Dios no hizo lo material. Dios no hizo lo material, decían ellos. Dios hizo solamente lo espiritual. Dios hizo solamente lo espiritual. Lo material lo hicieron dioses menores, o como ellos le llamaban, eones o emanaciones de Dios. ¿Ah? Emanaciones. Entonces, estas emanaciones, como cuando uno tira una piedra y en el centro, ahí se van formando círculos. Uno tira una piedra en un lago, de aguas tranquilas, de aguas en reposo. Uno tira una piedra, entonces se forman círculos concéntricos y esos círculos se van alejando cada vez más. ¿Ah? Entonces, ellos decían, bueno, Dios está en el centro y Dios hizo solamente lo espiritual, pero lo demás lo fueron haciendo dioses menores, y cuanto más alejado estaba del centro, era un Dios menor, ¿ah? Eran emanaciones menores que hicieron, bueno, al ser humano, o sea, todo lo material. Por lo tanto, ellos despreciaban todo lo material. ¿Ah? Entonces ellos decían, no, Dios hizo solamente lo espiritual, lo material no. Tanto es así que Marción, por ejemplo, decía, vamos a ver si podemos escribir acá en la pizarra. Ahí se ve la pizarra. ¿Sí? Sí, ¿No? se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, muy bien. Se ve, sí. Bueno, entonces vamos a ver.
Marción. Se van a familiarizar con este personaje. Marción vivió en el siglo, no recuerdo si segundo o tercero, por ahí. No es de Marción. No es de la época apostólica, ¿no? Marción era gnóstico. Entonces, Marción despreciaba el Antiguo Testamento. Marción despreciaba el Antiguo Testamento. ¿Ah? Ahí se ve el color, porque le puse un color verde, quizás no se ve muy bien. Quizás debí poner un color más fuerte, pero ¿se ve igual ahí? Sí se ve. Muy bien. Marción, reitero, Marción no fue contemporáneo de los apóstoles, vivió siglo segundo, tercero, cuando el gnosticismo tuvo su pleno desarrollo. Marción despreciaba el Antiguo Testamento y decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios torpe, era un Dios sanguinario, y que había que despreciar todo el Antiguo Testamento. Y había que despreciar también, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, y todos aquellos libros en el Nuevo Testamento que enfatizan los judíos, porque como ustedes saben, Mateo, aquellos que ya dieron evangelios sinópticos, lo recordarán, y los que no dieron todavía evangelios sinópticos en el Instituto Bíblico, ya lo van a tener cuando lleguen a evangelios sinópticos. Mateo está escrito para los judíos. Entonces, si uno lee Mateo, siempre en todo el libro de Mateo se hace referencia a los judíos, a las profecías y todo eso. Entonces, Marción, la Biblia de Marción era bien chiquita, el canon de Marción. Marción había sacado de su Biblia, bueno, todo el Antiguo Testamento de plano. Mateo, y se había quedado con algunas cartas de Pablo y algunas muy pocas cosas, creo que el Evangelio de Marco, no me acuerdo, algo así. ¿Por qué? Porque Marción despreciaba el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que le achacaba a Marción? Que había creado lo material. Al crear lo material, entonces, Marción decía que ese Dios del Antiguo Testamento no era el Dios, el Dios creador, porque el Dios creador crea solamente lo espiritual, no lo material. ¿Ah? Entonces, Marción es uno de los más destacados, con Valentino y algunos otros representantes de el movimiento gnóstico. ¿Ah? Reitero, ese movimiento gnóstico, no todo el movimiento gnóstico tenía que ver con el cristianismo, habían algunos que sí, otros que no. ¿Ah? De ahí sale también, por esa época, siglo segundo, tercero, lo que ya hablamos la clase pasada, el Evangelio de Judas, por ejemplo, que se encontró hace pocos años, el Evangelio de Judas, que se había perdido, que se sabía que existía porque uno de los padres apologísticos se había referido a él, no recuerdo si Tertuliano o Orígenes, alguno de ellos, no recuerdo cuál, lo había mencionado en una de sus cartas. Entonces se sabía que existía este evangelio, pero estaba perdido, era un evangelio lógicamente apócrifo, un evangelio gnóstico, el evangelio de Judas, que lógicamente, como ya dijimos en la clase pasada, no es que lo escribió Judas, sino que la temática es de la exaltación de la figura de Judas. Judas es el héroe, ¿tá?
¿Por qué? Porque Judas induce a Jesús a morir, lo traiciona y por eso Jesús muere. ¿Por qué? Porque en el pensamiento gnóstico se dice que nosotros todos somos dioses, todos somos dioses. Ellos creían en ese panteísmo, todo es Dios. Entonces, nosotros somos dioses, pero ¿qué pasa? Nosotros no nos damos cuenta que somos dioses, no sabemos. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Todos tenemos dentro de nosotros mismos esta chispa divina. Entonces, tiene que venir alguien de afuera a iluminarnos, a decirnos, ¿ah? A sacarnos esa venda de los ojos y a darnos cuenta que somos dioses. Lo mismo que dice la nueva era hoy en día, ¿no? ¿Ah? Que, por ejemplo, practicando el yoga, la meditación trascendental, uno puede trascender y elevarse, en fin, o el mensaje de los seres extraterrestres, todo. O sea, que no es algo nuevo esto de la nueva era, no, ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, la cárcel, el cuerpo es nuestra cárcel, entonces necesita morir para liberar esa chispa divina. Por eso Judas es el héroe en el Evangelio de Judas. Muy bien, vamos a ver ahora lo que estábamos viendo el otro día. Acá. Ahí se ve la diapositiva, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Muy bien. Esto es lo que estábamos viendo el otro día. Hasta aquí llegamos. Muy bien. Principales características del gnosticismo, ¿no? Pregunta examen, ¿no? La materia es mala y el espíritu es bueno. Principales características del gnosticismo. La tierra y la materia fue creado por un Dios menor, por una emanación de Dios, ¿no? Existen emanaciones o eones de Dios. En la soteriología gnóstica, la soteriología es aquella disciplina que estudia la salvación, ¿ah? Porque soter en griego es salvación. Entonces, la soteriología es lo que es la disciplina que estudia las diferentes formas de salvación en los diferentes grupos religiosos, ¿no? Entonces, en la soteriología gnóstica, la salvación no es ni por fe ni por obras, sino por ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. ¿Ah? Esto tiene que quedar bien claro. La antropología gnóstica, es decir, cómo ellos definían al ser humano, al hombre. La antropología gnóstica decía que el hombre es un ser dual, es decir, que tiene espíritu y cuerpo, alma y cuerpo. La chispa divina debe ser despertada por medio del conocimiento gnóstico. Entonces dice, todos nosotros tenemos esa chispa divina dentro de nosotros, que es exactamente lo mismo que enseña hoy en día los mormones. Los mormones enseñan lo mismo. Dice que todos nosotros somos dioses. ¿Ah? No sé si algunos sabían, los que no han hecho todavía sectas, lo van a ver. Los que ya lo han hecho recordarán de sus clases en el Instituto Bíblico sobre sectas que los mormones enseñan una evolución espiritual, ¿ah? Que el ser humano es Dios, pero tiene que, por medio de las buenas obras, ir desarrollándose hasta llegar a ser Dios, ¿ah? La chispa divina debe ser despertada por medio del conocimiento gnóstico. Y la necesidad de un Salvador que nos indique el camino de regreso a casa. Dice, nosotros estamos perdidos en este mundo. ¿Ah?
Nosotros no somos de acá, estamos perdidos, entonces necesitamos un Salvador, pero el Salvador no es ni Jesús, ni es el maestro gnóstico, ¿no? Es el maestro que tiene ese conocimiento, ¿no? Que ni los apóstoles lo tienen, ¿no? Pero ese maestro tampoco pudo llegar a la casa. Claro, porque ellos decían que son maestros ascendidos, lo mismo que vimos nosotros cuando estudiamos religiones orientales, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, el budismo, cuando vimos, ¿ah? Que vimos el budismo, y vimos la nueva era, todo eso, exactamente lo mismo, ¿no? O sea que no es algo nuevo, ¿no? Seguimos con las características del gnosticismo. Se necesita despertar de ese sueño de ignorancia, decían ellos, ¿no? Se necesita despertar de ese sueño. No sé si han leído Colosenses, que tenían como tarea para leer para hoy Colosenses y Judas, ¿ah? Si han leído Colosenses, Colosenses está escrito contestando estos falsos maestros, ¿no? El pastor de la iglesia, ¿cuál era? Epafras, ¿no? Vamos a ver acá, no recuerdo, creo que era Epafras. Epafras, ahí está, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, 1:7, nuestro consiervo amado. Bueno, Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas, ¿no? Y de pronto la iglesia se empezó a llenar con este pensamiento. Parece que esta enseñanza se metió en la iglesia de Colosas y resulta que ya Epafras, ya el mensaje de Epafras ya no tenía ningún valor para los hermanos, porque los hermanos decían, bueno, los hermanos de la iglesia, bueno, Epafras no sabe nada. Los que saben son estos maestros, estos sí saben. Pero el mensaje de Epafras es un mensaje perimido, mensaje sencillo, que no tiene ninguna profundidad. El hermano siempre predica lo mismo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, y que esto, y que somos salvos, y siempre habla lo mismo, siempre. ¿Ah? Pero ahora estaban estos maestros gnósticos. ¿Ah? Y estos sí, como saben. Lo mismo que está pasando hoy en nuestras iglesias, ¿verdad? El pastor predica, y siempre predica lo mismo, pero de repente vienen ahora estos hablando de que, bueno, algunos dicen, bueno, tenemos que judaizarnos y tenemos que hacer de esta manera, tenemos que hacer de esta otra. Otros vienen con el movimiento apostólico, que son maestros ascendidos, que tienen mensajes que antes la iglesia no la sabía y que ellos han descubierto la pólvora. Entonces, y los hermanos de la iglesia dicen, bueno, pero este pastor siempre predica lo mismo, este no sabe nada, pero en cambio esto. Y de repente fue lo que pasó en la iglesia de Colosas, ¿no? ¿Y qué hace Epafras? Le escribe una carta a Pablo, diciendo, Pablo, ¿qué hago? Está pasando esto. Entonces, Pablo escribe Colosenses justamente pensando eso. Y si nosotros leemos Colosenses, dice, verso 15, capítulo 1, Él es la imagen, verso 15, capítulo 1, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mire lo que dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, porque
como ya vimos, decían estos grupos heréticos, decían que Dios había hecho solamente lo espiritual. Entonces Pablo acá recalca, no, en Cristo fueron creadas todas las cosas, lo espiritual y lo material. Dice, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y por qué está diciendo acá? Sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Por qué estos grupos decían que en todas esas emanaciones, esos círculos que vimos el otro día, esos círculos, esas emanaciones, esos eones, eran lo que ellos llamaban que eran potestades, eran dominios, eran seres inferiores a Dios, pero que tenían cierto grado de Dios, o sea, tenían cierto grado de divinidad. Entonces ellos lo dividían, que todos eran tronos, dominios, principados, entonces Pablo dice, todo fue creado todo fue creado en Cristo, dice, en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, es decir, lo espiritual y lo material, sean dominios, sean tronos, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando está diciendo primogénito, nosotros no podemos pasar por alto, hermano, la implicancia teológica que hay en esta palabra, porque si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, el primogénito tenía una importancia sustancial en todo el Antiguo Testamento. No se olviden, por ejemplo, que Jacob tuvo que hacer cualquier cosa para poder comprar la primogenitura. Esaú vendió su primogenitura. O sea que la primogenitura era... no era solamente, no quería decir solamente el que es nacido primero, sino que el grado de honor que tiene. ¿Ah? El grado de honor. Por eso que a Esaú se le achaca que Esaú vendió su primogenitura, o sea, tuvo en poco el honor que tenía. Entonces, Cristo es el primogénito. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó en él, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La palabra en griego es pleroma. Pleroma. ¿Ah? Acá. Pleroma. ¿Ah? El pleroma. La plenitud. ¿Por qué Pablo está hablando del pleroma, de la plenitud? ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que Jesús era una emanación de Dios. Entonces Jesús tenía una parte de Dios. Ellos no decían que Jesús no tenía ninguna importancia. No, dicen, no, ¿cómo no? Jesús es muy importante porque Jesús tiene una parte de Dios. Jesús es un eón de Dios. Jesús es una emanación de Dios, decían los gnósticos. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es que Jesús tenía una parte de Dios. Era una parte divina y otra parte humana. Entonces, Pablo está diciendo que en él, en Cristo, habita toda la plenitud, todo el pleroma. O sea, él todo es Dios. No es que es una partecita, por ejemplo, de la rodilla para abajo es Dios. No. Todo, la plenitud. ¿Ah? El pleroma, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible. Y miren lo que dice, ahí me sacó de la pantalla. ¿Qué pasó acá? Eso lo soluciono fácil. Ahí se ve de vuelta la diapositiva. Sí se ve. Muy bien, porque me había sacado acá de la pantalla. Me había sacado. Muy bien. El pleroma es la plenitud de lo divino. Más adelante, en Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, mire lo que dice. 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahí está de vuelta. Él no es un eón. Jesús no es una emanación de Dios. No tiene parte de Dios. Jesús es Dios, entonces en él habita corporalmente. ¿Por qué dice corporalmente? Porque ellos decían que Jesucristo no había venido en carne. ¿Ah? Entonces, porque dice que Dios no puede habitar en la carne. Pero Juan deja bien claro, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, no me acuerdo si es 1:14 o 1:12, que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y acá Pablo está diciendo que en él habita corporalmente. O sea, cuando veían a Jesús, no era como decía el docetismo, que era una apariencia. No. En su cuerpo, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquel verbo se hizo carne, diría Juan. ¿Ah? Y mire lo que dice el verso 10. Y vosotros estáis completos en él. ¿Por qué? Porque los maestros gnósticos le decían a los hermanos de la iglesia de Colosas, y el pobre Epafras no sabía qué hacer, le decía, no, pero ustedes no están completos. Epafras no le predicó todo el evangelio, porque Epafras no sabe. ¿Ah? Hay cantidad de cosas que Epafras no sabe, porque le falta el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, y dice, no, ustedes no están completos. Entonces los hermanos se confundían, dicen, pero ¿cómo? ¿Y todo lo que nos predicó Epafras, entonces no nos sirvió de nada? No, la verdad que no le sirvió de nada. Entonces dice Pablo, no, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ah? Y como habíamos visto en la clase pasada, este movimiento, como decían todos que la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces decían, bueno, algunos decían, bueno, vamos a suprimir todo lo que tenga que ver con la materia, ¿no? Entonces vivían una vida de un riguroso ascetismo, privándose de todo lo material, ¿no? Entonces llegaban estos individuos a la iglesia y los hermanos estaban ahí comiendo, hermano, venga, vamos a comer, yo que sé, un asado. No, yo estoy ayunando. ¿Cuántos días lleva ayunando, hermano? Y como 6, 7, 10 días. Estos sí que son santos. ¿Ah? Entonces, atraía a la gente.
Y mire lo que va a decir más adelante Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo, que ellos despreciaban lo material del cuerpo, no, el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Mire, porque ellos se presentaban muy humildes. Afectando humildad y culto a los ángeles, porque ellos hablaban de esas emanaciones, entonces eran seres divinos que nos rodean y que nos traen mensaje, que nos enseñan cosas, ¿no? Entonces rendían culto a todos esos principados, potestades, ¿no? Culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Miren lo que dice acá el verso 23 de capítulo 2 de Colosenses. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Porque ellos viven una vida de ascetismo, de privación, pero no tienen validez alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto está pensado como respuesta a todos esos falsos maestros, esos falsos profetas que ya el Señor había profetizado que iban a venir, esos falsos maestros. Muy bien. Vamos a ver acá, ¿qué más tenemos? Acá que habla de Marción, sí, esto ya lo vimos. Marción y su canon, el canon de Marción. El canon de Marción, que Marción había sacado todo lo... Repito, Marción no es del periodo apostólico, más adelante, Marción, porque este movimiento tendrá su pleno desarrollo después. Pero ya en la época de los apóstoles ya se veía una influencia de este movimiento. Entonces, un dualismo entre el espíritu y la materia. Pero Pablo dice bien claramente en el cuerpo, dice, el cuerpo de Cristo. Después habla del cuerpo del creyente. O sea, Pablo, bueno, todo el cristianismo, ¿no? No hace distinción entre el espíritu y la materia. Nosotros somos una sola cosa. La Biblia no hace esa distinción diciendo esto es malo, el cuerpo es malo. No, todo es bueno porque es creación de Dios. Muy bien. El gnosticismo, ahí está de vuelta. Negaba la humanidad de Jesús al identificar la materia con el mal. Rechazaba al Dios del Antiguo Testamento por ser el creador del mundo. Cristo era un ángel creado, decían. Cristo era un ángel creado, una emanación, puesto que enseñaba que la materia es inherentemente mala. Cristo no podía haber permitido que su pureza fuera empañada por la materia, de manera que negaban que fuera realmente humano. Eso